tardes, estimados participantes, los que están vía online, los que están vía presencial. Estamos hoy presentes en esta sesión coordinada de manera síncrona para esta fecha, a esta hora. Bienvenidos todos, tanto los que están vía online como los que están acá presencial. Tenemos dos estudiantes y una mini estudiante. Bienvenidos. Estamos, bueno, a dar inicio un poco a lo que es las prácticas laborales. Bueno, entonces vamos a dar un pequeño preámbulo para que de repente no entremos de lleno a materia y, ajá, pero si no hemos visto esa parte, pues vamos a hablar un poco de lo que es este derecho al trabajo. Evidentemente, pues surge como esa necesidad para atender esa regular jurídicamente la realidad social del trabajo humano para ordenar lo que son las relaciones entre los trabajadores y los empresarios y solucionar esos conflictos que se puedan ocasionar como consecuencia de estas relaciones. Es un derecho eminentemente social, ¿sí? Es un derecho eminentemente social, el cual tiene ciertas implicaciones de carácter constitucional y no solo ello, también a nivel internacional, pues tiene una serie de regulaciones a través de la OIT. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de esta materia, del derecho del trabajo? Pues en primer lugar, como lo pueden observar, o su principal importancia es que este se enfoca en proteger todos esos derechos de los trabajadores, ya que por lo general, pues se suele decir que se encuentran en una posición que está siempre en desventaja frente a los empleadores. La protección que se da, pues se da de diversas formas. Las leyes evidentemente son bastante protectorias en este sentido, partiendo desde el mandato constitucional a lo que es la ley sustantiva y la ley adjetiva, pues están encaminadas a ello, para que se establezcan esas condiciones mínimas que deben cumplir esos empleadores en cuanto a lo que son los salarios, en cuanto a lo que son las jornadas laborales, las vacaciones, la seguridad en el trabajo, entre otros aspectos que regula esta materia. Su, eh, sus fundamentos, pues los conseguimos en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual, pues bueno, como está allí, pues nos establece ese enunciado de que toda persona tiene el derecho al trabajo y ese deber de trabajar, el Estado lo va a garantizar a través de todas esas medidas, a través de todas estas leyes que les he ido comentando en este preciso o en este pequeño momento. El artículo 120 y 123 nos establece que toda persona pues tiene derecho a ese trabajo y no solo a un trabajo, sino a un trabajo digno y socialmente útil. A ese efecto, se promoverá la creación de empleos y a la organización social para el trabajo conforme a la ley. Bueno, esto como para darles un pequeño preámbulo, ya que me dicen que no habían visto esta parte de lo que es el derecho sustantivo laboral. ¿Qué vamos a ver en estas prácticas? Pues vamos a ver lo que es la relación laboral, ¿sí? La relación laboral, cuáles son los aspectos que son regulados por el derecho sustantivo laboral, es decir, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras vigente que es del año 2012. Vamos a ver igualmente lo que son los contratos laborales y los que son los elementos que establecen esa relación laboral. Igualmente un poco de lo que son los medios de prueba y lo que es la determinación también de la jornada laboral. Y vamos a poner en práctica esos conceptos laborales que nos establece la ley y tratar de ver cómo se llevan a la práctica, cómo se calculan o cómo los podemos ver ya desde otro punto de vista. Entonces, esos aspectos regulados por el derecho sustantivo laboral, pues bueno, vamos a conseguir que en esa ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, conseguimos una serie de articulados en la cual el principio, lo más importante, vamos a ver que son las personas. Personas, así como nos acordamos de una vez de repente lo que es el derecho civil, personas, que por supuesto de una vez se nos viene a la mente esa misma idea, pues en el derecho del trabajo conseguimos qué personas, conseguimos en primera instancia el trabajador.
El trabajador que en teoría es el débil jurídico y el cual esta legislación lo protege y regula diversas situaciones. Como contraposición al trabajador, pues conseguimos el patrono y la entidad de trabajo, que es en sí la persona jurídica en el caso de que se lo da. Ahora, antes de pasar a ello, en cuanto a lo que es el trabajador, la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, de aquí en adelante los voy a llamar LOT. Conseguimos que en el artículo 35 tenemos de la LOT la definición de lo que es un trabajador o trabajadora dependiente. ¿Por qué? Porque se presenta este caso de trabajador dependiente y trabajador no dependiente. Ahora, trabajador dependiente. Trabajador dependiente, según según la ley, es cualquier persona natural que presta servicios personales en ese proceso social llamado trabajo y que bajo una dependencia de otra persona, esa otra persona, patrono, puede ser natural o jurídica, pues a él da una prestación de un servicio y el cual, pues como contraprestación de ello, debe ser remunerado, debe ser remunerado. Ahora, se da este caso, como les digo, este es el trabajador dependiente, pero se da el trabajador no dependiente. Y allí también lo conseguimos en la LOT como es ese que trabaja por cuenta propia. Es aquella persona que por ejercicio de cualquier de su actividad que realiza en ese proceso igual social del trabajo, pues no depende de ningún patrono, no depende de patrono alguno y pues eh, lo podemos verificar perfectamente cualquier trabajador independiente que podemos observar en la calle, que el ejemplo más coloquial pudiera ser cualquier trabajador de la economía informal, ¿sí? Ellos igual están acá regulados. ¿Por qué? Porque el Estado y a través de la ley nos da la posibilidad de que se inscriban al Seguro Social. Entonces, ese lo conseguimos allí en la LOT. Hay otra variante de los trabajadores que es el trabajador de dirección. Anteriormente, la ley derogada del 97 conseguíamos y todavía muchas personas lo nombran, pero ya no existe. El fulano trabajador de confianza. Ese trabajador de confianza, según la nueva ley, según la nueva LOT del 2012, no existe. Existe el trabajador de dirección, que igualmente existía en la ley del 97, pero este trabajador de dirección es definido como ese que interviene, ¿sí? En la toma de decisiones u orientaciones en la entidad de trabajo. Vamos a llamar entidad de trabajo a a ese patrono o a esa forma física que se le da a esa otra persona como contraparte al trabajador. Entidad de trabajo pudiera ser perfectamente una persona natural en los casos en los que se pudiera presentar. Entonces, ese trabajador de dirección pues interviene en la toma de decisiones o orientaciones en la entidad de trabajo. Así, pues igualmente este pudiera tener un carácter de representación, representa al patrono y lo hace frente a los demás trabajadores o terceros y pudiera igualmente sustituirlo en todo o en parte en cuanto a lo que son esas funciones de dirección. Anteriormente, en la ley derogada conseguíamos también otra división como lo eran los obreros, ¿sí? En la ley actual solo conseguimos estas divisiones. ¿De qué dependía? Dependía de si el esfuerzo era del trabajo de la fuerza del manual o el esfuerzo intelectual. Y entonces allí diferenciábamos si estábamos en presencia de un obrero o si estábamos en presencia de otro tipo de trabajador. Entonces, eso como para que tengan una idea, porque todavía hablamos de obrero, pero según la ley no existe. Simplemente todos son trabajadores, todos en globalidad, bien sea que su esfuerzo dependa de su esfuerzo físico manual o su esfuerzo intelectual. Todos se llaman trabajadores. Entonces, bueno, esto por un lado para que sepan quiénes son
estas categorías de personas, en este caso categorías de trabajadores. Ahora, por otra parte, pues conseguimos lo que son el patrono, ¿sí? El patrono, según la ley, según el artículo 40, nos dice que el patrono puede ser cualquier persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores, en virtud de una relación laboral en ese proceso social del trabajo. Evidentemente, si es una persona jurídica, pues existe un representante de un patrono, el cual pues puede ser definido como cualquier persona natural, perdón, cualquier persona natural que en su nombre y por cuenta de ese patrono ejerza funciones jerárquicas de dirección, como le dice mención, o administración que lo represente ante cualquier tercero. Bueno, ello para que tengamos a grandes rasgos cuáles pueden ser las personas y cuáles son, de conformidad con la LOT, las personas en el derecho del trabajo. Ahora, vamos a hablar para aprovechar el tiempo de lo que son, en cuanto a lo que es la relación de trabajo, vamos a conseguir figuras de cómo establecer la relación de trabajo, ¿sí? Una de ellas es la más formal, no es la única, es a través del contrato de trabajo. Contrato de trabajo que pues pudiera ser de forma escrita o de forma verbal. Entonces, este contrato de trabajo, este contrato de trabajo lo vamos a conseguir igual en la ley, a partir de lo que es el artículo 55, ¿sí? Esta, si se quiere, nos va a establecer la formalidad para establecer una relación de trabajo. Y la ley nos los define como ese contrato de trabajo, como ese documento o ese contrato es aquel que mediante el cual se van a establecer una serie de condiciones en las que una persona pues presta sus servicios en este proceso del trabajo bajo una dependencia, a cambio, evidentemente, de un salario justo que sea equitativo, conforme a las disposiciones de la Constitución. Bueno, allí ya vemos cuáles pueden ser esos elementos que tienen la relación de trabajo. Evidentemente, allí de una vez nos dice uno de esos, ¿cómo se llaman? De esos caracteres y de ese contrato de trabajo, vamos a definir lo que pudiera ser el salario, igual lo que son los derechos laborales, que son los aspectos regulados por este derecho sustantivo laboral, y lo que son las prestaciones sociales y todos los demás conceptos laborales. También el derecho sustantivo laboral, por último, desarrolla lo que son los derechos colectivos del trabajo. Entonces, volviendo a lo que es el contrato de trabajo, pues allí se instaura los efectos de que ambas partes estén obligadas y asuman las consecuencias que en él se vayan a estar dando. ¿Tiene sus diferencias con el contrato privado civil? Sí, tiene sus diferencias porque hay ciertas disposiciones de ley que son imperativas, sobre todo. No se puede libremente estipular lo que es el salario, no se puede estipular en teoría, ¿sí? En teoría, en el sentido de que no pudiera ser, bueno, hoy en día el ejemplo no vale, pero años atrás sí, no se puede estipular libremente que sea por debajo del salario mínimo, por llamarlo de alguna forma. Bueno, hoy el salario mínimo pues es simplemente una referencia, pero en el momento en el que salió la ley, en el momento desde que existe la ley sustantiva laboral, pues esos elementos están allí muy presentes. Entonces, las partes van a fijar esas condiciones según lo que son igualmente las costumbres, según lo que son el uso local y según lo que son la equidad y de lo que es ese trabajo que se va a pactar. Entonces, no pudiera pactarse libremente
condiciones, como lo digo, como lo son los del salario, como lo que son las jornadas, como lo son este, cualquier tipo de explotación o cualquier tipo de actividad que vaya más allá del esfuerzo normal de cualquier persona que esté apta para el trabajo. Entonces, pues bueno, allí vamos viendo un poco de de lo que se va, lo que regula el derecho sustantivo laboral y lo que vamos a ir viendo en estas prácticas laborales. En principio, esto es como un ejemplo de lo que puede ser un contrato de trabajo. En este caso es un contrato de trabajo de vendedores, ¿sí? De trabajadores que se dedican a la venta. A ver si puedo aquí. Bueno, en primera instancia, pues evidentemente se identifica la ciudad, se identifica el patrono, quien es que en principio es el interesado en hacer llegar un contrato de trabajo. Ampliamente se identifica quién es el patrono, quién es la entidad de trabajo, que son los que la vamos a llamar a todas las empresas. Por lo general, la vamos a llamar entidades de trabajo o personas naturales, dependiendo si el que contrata es una persona natural y funge como entidad de trabajo. Entonces vamos a conseguir allí esa identificación tanto de la entidad de trabajo como de la persona o representante patronal. Ese representante patronal, en principio, pues, funge como uno de los patronos. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque pudiera ser el caso, como lo dije, en que hay representantes, trabajadores que son representantes del patrono como tal. Entonces allí se van a establecer la serie de cláusulas por las cuales se van a regir ese contrato individual del trabajo. También existe, antes de entrar allí a ver específicamente, también existe un régimen supletorio que nos establece la ley. Es en el caso que cuando existe un contrato de trabajo que está celebrado entre un patrono y un trabajador o una trabajadora y no se hubieran hecho algunas estipulaciones respecto al servicio que se debe prestar y a cuál pudiera ser la remuneración, entonces se deben ajustar a dos reglas. ¿Cuáles son las dos reglas? Primero, el trabajador siempre estará obligado a desempeñar los servicios que sean compatibles con sus fuerzas, con sus actitudes, con sus condiciones o al estado en que se encuentre, y que sean de ese mismo género con el cual esté identificado la entidad de trabajo a la cual le va a prestar el servicio. Otra de las condiciones es que la remuneración y demás beneficios deberán ser adecuados a esa naturaleza y a la magnitud de los servicios y no pudieran ser evidentemente menores a lo que son el salario mínimo. Bueno, eso como les dije es el mismo ejemplo de lo anterior. Entonces, pues allí el patrono no puede modificar esas condiciones básicas, no es tan libre como pudiera ser en el otro ámbito, en el ámbito civil, y entonces allí, pues esas condiciones no pudieran ser alteradas ni modificadas por el patrono. Existen unas condiciones mínimas, las cuales por ley los vamos a conseguir allí en la LOT. Bueno, entonces, en primer lugar, ese contrato que está firmado entre las partes en principio se le establece al trabajador una serie de obligaciones. ¿Cuáles son sus obligaciones? Bueno, prestar sus servicios, estar subordinado a las indicaciones que hace el patrono. eh, Evidentemente hay un horario, evidentemente hay una forma de realizar el servicio en la entidad de trabajo. Eh, bueno, hay una serie de condiciones como hay un contrato individual de trabajo, pues se pueden estipular algunas condiciones específicas que no alteren lo que es la ley, ¿sí? Ahora, para efectuar el trabajo, pues en este caso a los vendedores se les establecía una ruta o una cartera de clientes y deberá desarrollarla igual en base a los productos que tiene el patrono. ¿Por qué? Porque bueno, también como una parte de lo que pudiera ser la exclusividad, ¿sí? Pues no va a estar haciendo
un ofrecimiento de unos productos que evidentemente no son de la empresa para la cual están contratados, por lo cual esa cláusula de exclusividad pudiera ser una eventual causa de disolución del contrato o de terminación de la relación de trabajo previamente aplicados los procedimientos de ley. Entonces, pues debe en estos casos ceñirse a la realización de cuál es su objeto. En este caso, el trabajador, que es la venta, pues bueno, a la venta y a los precios fijados. En cuanto a lo que son los precios fijados, pues evidentemente sería una norma en el sentido de que, bueno, hoy en día vemos cantidad de cosas que tenemos que regular cada uno de los detalles para que no se nos vayan determinado trabajador por decir la llamada viveza criolla, que lamentablemente a veces tanto nos golpea. Entonces, esas condiciones van a estar allí establecidas. Eh, Todas las condiciones de lugar, de modo, de tiempo, deben estar allí establecidas. Evidentemente, esto no quiere decir que no se vaya supletoriamente a estar regida por la LOT. Y allí, evidentemente, va a haber un horario, va a haber un salario que debe estar allí establecido. Algunas funciones, ¿sí? Como lo vemos aquí, que el vendedor debe entregar al patrono esa documentación correspondiente, es decir, notas de pedido, documentos de cliente, información, esto a los efectos del control interno que pueda llevar la entidad de trabajo. Eh, bueno, aquí establecen otras condiciones, el salario, como les dije. A ver, ¿qué más puedo que sea resaltante? Evidentemente, el horario lo tenemos establecido en la ley. No pueden ser más de 8 horas diarias en principio o 40 semanales. Eso tiene sus excepciones, ¿sí? Hay horas extras que se pueden laborar, pero evidentemente ello no quiere decir que hay un límite y el cual si llegamos allí, pues lo vamos a ir aclarando en el devenir de estas sesiones. Lista de asistencia, evidentemente debe haber uy, ya nos están avisando que queda poco tiempo, que esto pasa como volando. Este, hay unos horarios, hay unas formas de controlar esos horarios. Y pues bueno, esas son todas las obligaciones que se deben llevar. Em, a ver, de este contrato para irlo a grandes modos, culminando el contrato. Todas las condiciones remiten evidentemente a la ley, lo que es la antigüedad, que llamamos ante antigüedad, hoy llamamos prestaciones sociales. Hay demás conceptos laborales como lo que son vacaciones, bono vacacional, bonificación de año o utilidades. Y bueno, esos son los conceptos básicos. Ok, entonces eh, todo ello pues va enmarcado dentro de lo que les voy diciendo acá de la LOT. Eso para que tengan un pequeño, eh, sí, un pequeño concepto y una pequeña visión de lo que puede ser un contrato laboral. ¿Qué sucede con las formas del contrato? Hay unos contratos la ley me estipula que pueden existir unos contratos a tiempo determinado y unos contratos a tiempo indeterminado. ¿Cuál es la ley o cuál es la regla? La regla es que los contratos sean a tiempo indeterminado. Estos contratos a tiempo determinado, pues preferentemente deben ser por escrito a los efectos de que la materia probatoria en el caso de algún conflicto pues sea un poco más fácil ese tema. Ahora, la excepción en estos casos son los contratos a tiempo determinado. ¿Por qué? Porque ese contrato a tiempo determinado solo va a ir
por un laxo, por lo general se hace para algunas, en el caso de construcción, cuando se va a hacer algún contrato de obra, existe un contrato a tiempo determinado. En el ámbito laboral, ¿para qué se aplica o para qué la ley me lo da como válido? Porque no puedo, el hecho de que yo diga que un trabajador lo voy a contratar por tiempo determinado por una de las causales que están tácitamente establecidas en la ley, porque si no están allí, no se puede denominar un contrato a tiempo determinado. Entonces, es la excepción. Los contratos a tiempo determinado son la excepción al tema de la contratación. Entonces, ¿cuáles pudieran ser el contrato tipo a tiempo determinado en el área laboral? Lo que pudieran ser los contratos para suplir las vacaciones de otro trabajador o para suplir determinada eventualidad. Y aparte ese que les digo que es el contrato de obras o el contrato para determinado fin, que solo fue, también vemos el contrato por temporada, los fulanos trabajadores temporeros o temporales. Esa pudiera ser dentro de las cláusulas o dentro de las causales o dentro de las ordinales taxativas en las cuales podemos conseguir el contrato a tiempo determinado. El contrato para una hora determinada lo conseguimos en el 63 para que ustedes lo tengan allí. ¿Y cuáles serían taxativamente, las causales, o mejor dicho, cuáles pudieran ser los contratos a tiempo determinado? Según la LOT, sería en primero, cuando lo exija la naturaleza del servicio, cuando tenga por objeto sustituir provisional o lícitamente a un trabajador, perdón, cuando el trabajo se trate de vayan a prestar servicios al extranjero, ¿sí? Y cuando no haya determinado esa labor para la cual fue el contratado el trabajador y se siga requiriendo de su servicio. Es decir, cuando existen alguna prórroga y deban cubrir determinada vacante, es una de las causales que me establece la ley. Eso perfectamente se puede probar al momento de quien quiera alegar que un contrato a tiempo determinado para querer eludir la famosa protección de inamovilidad que tienen todos los trabajadores a nivel nacional, que es decretado por el Ejecutivo, en este caso bianualmente. Esa protección del trabajador siempre, a veces se quiere eludir con estos temas de contrato a tiempo determinado, querer eludir ese tema de la inamovilidad. Entonces, pues allí lo vamos consiguiendo. Ahora, lo que es el salario. Siempre que cuando vamos a hablar del salario, cuando vamos a hablar del salario, tenemos que tener claro que la cantidad que perciba el trabajador, tenemos siempre que verlo dentro de una treintava parte para llevar al diario, ¿sí? El salario eh, como remuneración y como el fundamento del trabajo, pues siempre debemos llevarlos a los efectos de determinarlo, eh, dividirlo entre 30, independientemente de la cantidad de días en los que se vaya a hacer. Hoy en día, pues estamos viendo el fenómeno de que el salario, eh, sobre todo a nivel privado, lo estamos viendo que está pautado en moneda extranjera. Muchos piensan y consideran de que la ley, la Constitución, nos dice de que el salario es en moneda nacional. Bueno, las realidades del país, las realidades actuales han llevado a que hoy en día los tribunales tengan un movimiento mayor en base a ese salario en moneda extranjera. Y todavía hay patronos que piensan que no los pueden demandar en moneda extranjera cuando efectivamente sí es factible y ya es reconocido en sentencias no solo en la Sala de Casación Social, sino en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, eso para que tengamos en cuenta a lo que es el tema del salario. ¿Qué nos regula también este derecho sustantivo? Los derechos laborales. Derechos laborales, eh,
en cuanto a la regulación, en cuanto a lo que son esos conceptos. Como les dije, que ya se los mencioné, no solo es antigüedad o prestaciones sociales, sino eh, todo, las vacaciones, bono vacacional y utilidades que les mencioné, y esos derechos colectivos del trabajo. Ahora, vamos a ver si nos da chance en este momentico de hablar algo de aprovechar aquí un poco el tema, en tema de lo que es el cálculo de las horas extras, ¿sí? Cálculo de las horas extras. Tenemos que tener claro que pudieran existir varios tipos de jornada. Jornada diurna, jornada nocturna, jornada mixta, dependiendo de cómo pueda ser. Ahora, si vamos a hablar de una relación tipo, que son para calcular horas extras normales de una jornada diurna, vamos a dividir lo que, si el salario mensual entre 30 y el salario diario entre el número de horas que trabaja, que tiene el trabajador. Entonces, en este caso, en una condición normal, sería dividir el salario diario entre 8, que sería la jornada diaria. Ahora, para la jornada extra, en el caso normal, en el caso diurno, sería multiplicarlo ese diario entre la jornada diurna, que son 8, y multiplicar ese resultado por el 50% a los efectos de que me dé, teniendo ya la hora normal, pues vamos a obtener cuál es la hora extra diurna. No me va a quedar mucho chance de explicarle a todos en esta sesión, pero bueno, vamos a ir. Tenía obligatoriamente que dar una antesala al tema laboral para que no quedáramos en blanco con ciertas situaciones, pero ya en las posteriores sesiones iremos hablando con más detenimiento y, si se quiere, en forma gráfica, el tema de lo que es las horas extras, el tema del cuáles pueden ser las horas extras, las vacaciones, las utilidades, cómo se utilizan, cómo se sacan, cuáles son todos esos beneficios económicos que establece la ley,